Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del podcast La Mansarda. Y hoy estamos con el ex rector famosísimo, Teo Sorsoli. Y también tenemos invitados especiales, que son miembros de agrupaciones importantes en el colegio, que, bueno, pueden pasar a presentarse. Mi nombre es Teo Boruchowicz, milito en Yerba Mala. También coincide que soy presidente del Centro de Estudiantes actualmente, pero bueno, acá estoy como referente agrupacional. Yo soy Ani López, milito en la 25 y soy consejera escolar resolutiva del CER. Yo soy Máximo Salvatore, fundé Tarjeta Amarilla y bueno, muy contento de que me hayan invitado, queridos veteranos, y bueno, contento de encontrarlo a usted. Y bueno, también los miembros estables del podcast, que son Chanta, Santiago alias Chanta. Y bueno. Yo soy Valentino Arone, tengo una carrera, digamos, en el centro por la comisión de ajedrez. Y bueno, en el podcast de hoy trajimos a Sorsoli como ex rector para hablar un poco de educación. ¿Cómo fue su experiencia como rector en el colegio y cómo ve el colegio hoy en día o también el país y la educación? Así que, ¿cómo ves para la educación en el colegio? ¿Cómo está el nivel? Porque muchos hablan de la excelencia del colegio. ¿Sigue teniendo así o...? Bueno, en principio es difícil hablar del colegio hoy. Yo me jubilé hace 4 años, o sea que no tengo el día a día del colegio. Claramente el colegio siempre tuvo, ¿sí? Y bueno, y espero que lo siga teniendo, un ADN que lo identifica, que está muy relacionado con cuestiones que hacen a la identidad del propio colegio, ¿no? Una de ellas es el curso de ingreso. Eso hace que la matrícula tenga unas características muy especiales. No son únicas en el país porque entre los 60 colegios universitarios a lo largo y ancho de todo el territorio argentino, muchos de los colegios preuniversitarios tienen curso de ingreso, otros no. Por ejemplo, el Nacional de La Plata no tiene curso de ingreso. El Colegio Nacional el Montserrat de Córdoba lo tiene, pero los chicos entran en 6º grado, o sea, son mucho más chicos que ustedes que entran 2 años después, o sea que la selección ahí es muy diferente. Bueno, tenés situaciones disímiles. Sin embargo, el curso de ingreso, el sostenimiento, hasta el año 84 mediante exámenes de ingreso y después mediante el curso que ha ido variando a lo largo del tiempo, le da una impronta a los estudiantes que está vinculado con algo que sobre todo, te diría, en los últimos 20, 25 años no va en la corriente de la pedagogía, llámese esfuerzo. La palabra esfuerzo está muy instalada en el curso de ingreso porque claramente tienen que hacer un esfuerzo muy importante, tanto las chicas y chicos como las familias, ¿no? Alrededor del ingreso. Y bueno, esa palabra, esfuerzo, que está muy cerquita de otra que es más cascoteada, que se llama mérito, ¿sí? El mérito para ingresar. Bueno, de hecho, el orden de mérito es el que establece quién ingresa y quién no. Eso es una de las características. La otra es que en muy poquitos colegios, incluso los preuniversitarios, los docentes son concursados. Ese es un tema también que distingue a la comunidad educativa de nuestro colegio. Y el tercero es que aproximadamente, por lo menos yo antes de ser rector dirigí el curso de ingreso durante 15 años aproximadamente. Entonces, entre la dirección del curso de ingreso y la rectoría, que fueron 2 periodos de 4 años, más de 20 años, aproximadamente el 50% de las chicas y chicos que ingresaban tenían algún vínculo a través de sus familiares con el colegio.
sus padres, su madre, su hermano, su tío, su abuelo, el padrino, la madre, alguien había estado en el colegio y de alguna manera había tenido cierta influencia, a veces positiva, otras un poquito como, ¿no?, empujándolos a que ustedes estén en las aulas del Nacional. Entonces, eso también es parte de cómo se conforma el colegio. Y te diría que la cuarta es la majestuosidad del edificio. ¿Sí? Un colegio pensado en una Argentina próspera, de vistas al siglo XXI, que fue madre de colegios, ¿sí? Porque de él después derivaron otros colegios de la ciudad de Buenos Aires, y que hay que pensarlo en un contexto histórico muy particular. Piensen que el arquitecto que diseñó el colegio también diseñó la Corte Suprema de la Nación, el edificio de tribunales, otro edificio emblemático, y nada menos que el CCK, el edificio del Correo. O sea, grandes construcciones que hacían pensar en un país muy grande. Yo siempre digo lo mismo, hay que pensar, el Correo Central, ¿sí?, lo que hoy es el CCK, era el edificio de correos más importantes de América, de punta a punta, desde Tierra del Fuego hasta Alaska no había un edificio tan importante como el edificio de correo argentino. El símil sería, bueno, ¿quién hoy tiene los fierros más importantes en Internet? No sé, Estados Unidos, será China, bueno, no sé, da igual. Pero en ese momento, hace un siglo atrás, más el correo es más viejo todavía, tenía esa impronta, ¿no? Tener a su disposición los medios de comunicación de la época, por supuesto, más emblemáticos. Todo eso hace a un colegio que ha perdurado y que se mueve poco. Sí, de hecho, tenemos el tercer órgano más grande del país, tengo entendido. Sí, efectivamente, y la biblioteca más escolar más grande de Latinoamérica. O sea, eso te da cuenta de el volumen, ¿no?, de la impronta puesta en esta institución. Y además, ubicada a 150 metros del epicentro del país, donde todo, bueno, ahora no últimamente tanto, pero bueno, donde las cosas más importantes que suceden están ahí, cerca de donde se toman las decisiones vinculadas con la conducción de la República. Sí, y a mí una cosa que un poco me dio en la cabeza cuando estaba en la secundaria, porque a veces comparaba lo que yo veía en el colegio con compañeros de mi primaria y lo que veían en sus secundarios, sean públicos o incluso privados, pero como que siempre sentía que era como menos de lo que veía en el colegio. Y también, dentro de todo lo bueno y lo malo, siento que tiene una buena calidad académica el colegio, pero no, ¿por qué no puede eso no se replica en el resto de secundarios del colegio? ¿Por qué? O sea, capaz no pueden tener la misma infraestructura, porque o sea, el colegio es uno solo, pero ¿qué es lo más importante para que la educación secundaria mejore? Bueno, se tendrían que dar algunas cuestiones vinculadas. Cuando vos decís no se puede replicar el colegio, bueno, hay que ver si no se puede replicar el colegio, ¿sí? Eso tiene que ver con la inversión en infraestructura escolar. Son decisiones. Si ustedes miran, ¿sí?, a su alrededor, van a encontrar edificios emblemáticos a lo largo de la ciudad de Buenos Aires, seguro. ¿Sí? O sea, el Nacional claramente es un hito especial, pero no es el único, ¿no? A ver, yo antes de ser rector del Nacional fui rector de la Escuela Normal Superior 1, una escuela que ocupa toda una manzana. Egresado, aquí tenemos a nuestro operador, egresado de esa emblemática escuela, que ocupa la manzana entre Avenida Córdoba, Paraguay, Riobamba y Ayacucho. Lamentablemente hoy tiene la mitad o menos de la mitad de su edificio original, porque alguien pensó que había que tirar abajo parte de su edificio y hacer uno moderno que vive con problemas sistemáticamente, ¿no? Pero bueno, hay un montón de edificios escolares, los más antiguos. Cuanto más antiguos son, más emblemáticos, mejor pensados estuvieron, porque se pensaron efectivamente para
para hacer escuelas, y no solamente colegios secundarios, sino también escuelas primarias muy bien instaladas. Por supuesto que todos estos edificios requieren una inversión importante en mantenimiento, ¿sí? Porque, bueno, es como con las personas. Yo necesito más mantenimiento que ustedes, claramente. Perdón, pero la pregunta iba por qué no se puede replicar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a ver, una es la cuestión de edilicia, claramente. Tenés que tener buenos edificios, ¿sí? Porque eso hace a cómo los chicos tienen posibilidades o no. Claramente, hay un solo colegio en la ciudad de Buenos Aires que tiene un observatorio astronómico. Bueno, digo, eso se tiene que poder replicar. De lo contrario, no tenés esa posibilidad de que un pibe, una piba se despierte y vea en eso una maravilla. Yo me acuerdo hace muchos años, en estas oportunidades donde se abre el colegio, ¿no? Para que lo visite gente que nunca había estado en él, un chiquito de 11, 12 años bajaba de la escalera del observatorio, ¿no? Entonces, y estaba maravillado. Vino y me abrazó y me dijo, yo voy a venir a este colegio. Solo la impresión, ¿no? Esa fascinación por el colegio tiene mucho que ver. Pero la otra cuestión es, bueno, el ingreso. ¿Cómo replicás el ingreso en un sistema que ha sacado el ingreso de las escuelas secundarias, ¿no? Con el advenimiento de la democracia, hace 40 años, con Alfonsín, el examen de ingreso a la escuela secundaria desapareció, y después, te diría, casi 20 años más tarde, con la Ley Nacional de Educación, se ha hecho obligatorio el nivel, ¿no? Bueno, pensar en colegios como esto implican ciertos condicionamientos. De hecho, hace poco se replicó el colegio, el Nacional de Escobar, es un colegio que depende de la Universidad de Buenos Aires, y es, no te diré una réplica del Nacional porque tiene sus propias características, ¿no? Pero bueno, tiene un edificio moderno, muy interesante, tiene examen de ingreso, ¿sí? Los chicos entran un año antes porque en la provincia de Buenos Aires la primaria es de 6 y la secundaria de 6, o sea, tienen una secundaria de 6 años, tienen solamente lengua y matemática, pero nada, se anotan como 500 pibes y entran 130, o sea que es una selección, te diría, hasta más exigente o más descabellada que la del propio Nacional, ¿no? O sea que se pueden replicar este tipo de colegios y funcionan muy bien. Claro, sí, esto viene a colación, y es que es anecdótico que, por ejemplo, el Colegio Nacional de Ushuaia fue impulsado por alumnos de Nacional. Bueno, efectivamente, ahí tuvo mucho que ver el rector de ese momento, Horacio Sanguinetti, que, digamos, junto con esos exalumnos impulsaron esa creación. Ahí el problema, porque era muy difícil pensarlo de otra manera, fue que se conformó una institución de nivel de gestión privada, no pública, ¿sí? Algo parecido a lo que hoy es el ILSE. En cambio, la última creación en la UBA, que es el Colegio Escobar, tiene, si bien no es puro como en el sentido de gestión del Nacional o del Pellegrini, bueno, los sueldos los paga la provincia de Buenos Aires, el edificio y su mantenimiento depende de la municipalidad de Escobar, el ingreso y cómo se arma el currículum del colegio depende de la Universidad de Buenos Aires, o sea, tiene ciertos componentes interesantes, pero es un colegio público y eso me parece que es importante. ¿Pensás que la unicidad y la rareza ¿se escucha? Dejando de lado lo edilicio, digamos, por modelo educativo, ¿pensás que lo especial del Nacional tiene que ver con la dependencia de la UBA del colegio o es algo propio? Bueno, si uno mira la historia del colegio, en realidad el colegio es previo a la UBA,
El colegio se incorporó a la UBA a principios del siglo pasado, con lo cual no está en su origen, ¿no? Es más, bueno, algunos fanáticos dicen el colegio es previo a la Universidad de Buenos Aires en su creación a principios del siglo XIX, y los más fanáticos aún dicen es previo a la propia patria, ¿sí? Bueno, es decir, previo a que se conformara la Argentina como tal. Bueno, hay que pensar el colegio en su desarrollo, influido, sí, efectivamente por la universidad, ¿sí? Pero con vaivenes, ¿no? De hecho, por ejemplo, te diría que en los últimos tiempos cada vez menos hay en la planta docente del colegio profesores universitarios. Quedan pocos. De hecho, yo era de los pocos profesores titulares de la universidad, profesor también del colegio, ¿sí? O sea, hoy la inmensa mayoría de los docentes del colegio no transitan las aulas de las facultades, ¿sí? Cosa que era muy común, te diría, hace 50 años atrás. También es cierto que los métodos para ingresar como docente del colegio eran muy diferentes, ¿no? Es decir, la dedocracia era absoluta en términos de el rector del colegio por ahí hablaba con el decano de la Facultad de Derecho y le decía, necesito un buen docente que dé derecho, ¿no? en el colegio, y entonces venían a nuestra institución bueno, profesores con mucha trayectoria, ¿sí? Es decir, profesores titulares de la universidad, que no era lo habitual que sucediera en otras instituciones de nivel secundario. Y entonces, ¿pensás que esa dependencia potencia la excelencia académica o, digamos, le es indiferente o para mal? No, la dependencia es muy importante por varios factores. Primero, porque el colegio ha sobrevivido a los vaivenes de la política educativa, tanto de la jurisdicción como a nivel nacional. Los que me escuchan, sobre todo colegas del ámbito educativo, se van a espantar, pero tengo que decir que después de 40 años de transitar el colegio, digo, afortunadamente no ha cambiado casi nada en la currícula de los estudiantes. Ustedes piensen que sí ha cambiado en términos de qué se enseña dentro de las materias, ¿no? Claramente, bueno, en matemática no tanto, que es mi especialidad. No, la verdad que no. Debe ser de las materias más inmutables que hay. Pero claramente no es la misma literatura la de los 80, la de los 90 que esta, no es la misma la historia. Sin embargo, las materias se han consolidado y ahí están. En ningún colegio secundario se dicta derecho o economía, ¿sí? como se hace en el colegio. O hay una materia en sexto año como astronomía, ¿sí? Que es una materia única, te diría, en todo el país. Sí, bueno, ahora antes de meternos en lo del colegio, ¿qué podemos cambiar? Porque hay muchas cosas interesantes ahí. Te quería preguntar, ¿qué hacemos con el resto de los secundarios? Porque yo a veces me gusta ver las pruebas PISA, que en realidad digo me gusta, pero en realidad es un poco triste verlas. O no sé, a veces suben por Twitter fotos de, no sé, una maestra o un profesor que pone una nota que le dejó un alumno en una escuela de Bajo Flores, ¿viste? Y está todo como muy mal escrito, no puede hacer un examen, y dice, perdón, no lo puede hacer, profe. Y es el alumno de 15 años y el nivel realmente es muy bajo y en el sur de la ciudad o en el conurbano. Entonces, ¿qué le queda a esa gente? ¿Qué podemos hacer como para mejorar el nivel educativo a nivel nacional? Bueno, hay una primera variable que trabajar, ¿sí? Y es que esa situación en términos educativos se da con un telón de fondo, que es la pobreza.
¿sí? O sea, vos tenés un telón que es números más, números menos, 6 de cada 10 pibes en la República Argentina, ¿sí? Vive en una familia pobre. Bueno, eso, pedirle a la escuela que resuelva el problema de esos pibes, ¿sí? Cada vez se le pide más de todas maneras, pero corre de eje la función primordial de la escuela, que es enseñar. Entonces, la escuela es la única institución del Estado que hoy está en pie y que, bueno, que asiste y viene a reemplazar, cuando puede, todo aquello que no hace el Estado. Entonces, bueno, ahí está presente, ¿no? y intenta darle respuestas a todos los problemas que tienen esos chicos y adolescentes, de alimentación, de cuestiones vinculadas a sus derechos, vinculadas, bueno, con el asistencialismo, bueno, un montón de variables, y queda poco, y digamos, a los docentes muchas veces les queda poco tiempo para enseñar. Eso es una realidad. Entonces, uno dice, bueno, uno quiere cambiar lo que sucede en las escuelas. Para eso tiene que haber un cambio muy sustancial en la cuestión socioeconómica de las familias, claramente. Además, es una variable que está atada a los resultados. Vos hablabas de PISA, podemos hablar de las pruebas regionales que hace UNICEF, las pruebas nacionales Aprender en Argentina, y claramente la variable situación socioeconómica está ligada a los resultados. Mejor situación socioeconómica, mejores resultados. Esto no quiere decir que el cuartil superior de las familias mejor ubicadas, en términos socioeconómicos, les va excepcional. No, les va mejor o bastante mejor que al primer cuartil. Pero, sin embargo, es una variable importante. Y la otra es la educación de las madres. La otra variable muy importante está vinculada con que a mayor estudios, ¿sí?, de la mamá de un pibe, ese pibe rinde mejor. Y esa está totalmente correlacionada. Con lo cual, bueno, otra vez, en una Argentina cada vez más pobre, tenemos cada vez más madres que no alcanzan los mayores niveles de educación. Por eso es muy importante, porque es una variable que se puede transformar, que se puede modificar más rápidamente que la situación socioeconómica, ¿no? Cambiar los niveles de pobreza en Argentina, bueno, los cambiamos fácil porque cada vez hay más pobres, pero bueno, pero educar a las madres, a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, es algo que debería ser una campaña nacional, porque eso influye muchísimo, ¿sí?, en el rendimiento de los pibes, y eso se vio mucho más claro durante la pandemia, porque 9 de cada 10 adultos que acompañaron a esos niños y adolescentes fuera del sistema educador eran mujeres, madres, tías, hermanas, abuelas, que estaban ahí al costado de la camarita, cuando había camarita, o del celular, acompañando a sus chicos. Lo que nos queda por delante es muy fuerte, porque si no hay cambio estructural ahí, la escuela, por más que intente modificar sustancialmente lo que pasa dentro de las escuelas, se encuentra con obstáculos muy duros de sortear. ¿Y para vos el gobierno nacional va para adelante en eso? ¿O sea, tenés esperanza o decís que no ayuda como las políticas del gobierno nacional en la pobreza o la educación? Bueno, en principio lo que estamos viendo es un ajuste tremendo, con un aumento importante de la pobreza, ¿sí? O sea, el índice ya era escandaloso, ahora es escalofriante, ¿no? Digamos, no sé cuál adjetivo utilizar, con lo cual eso no va a ayudar a mejorar la situación dentro de las escuelas. Te diría que lo único que yo veo positivo como política a nivel nacional, hay que recordar que la Argentina es un país federal y que la educación obligatoria, ¿no?, está en manos de las 24 jurisdicciones, es decir, el Ministerio Nacional poco puede hacer. En realidad puede, pero no lo hace, nunca lo ha hecho,
digamos, el gobierno nacional de la educación siempre ha dejado en manos totalmente de las provincias la educación, pero bueno, ahora se ha planteado a nivel nacional una campaña de alfabetización. Esta que tiene que ver con que el eslogan, que entiendan lo que leen, ¿ok? Bueno, fíjense que es muy poquito. No hablamos de nuevas tecnologías, de innovación, ¿no? De cambios estructurales. Hablamos de lograr que nuestros chicos, después de 3 años de primaria, lean y escriban, que cuando terminan la primaria a los 6 entiendan lo que leen, y que cuando terminan la secundaria tengan un nivel hayan adquirido herramientas en lectoescritura que le permitan o insertarse en el mundo del trabajo o seguir estudios superiores. Bueno, nosotros eso hoy no lo logramos. De hecho, las estadísticas dicen que solo 13 de cada 100 pibes que empezó la escuela primaria hace 13, 14 años atrás, solo 13 de cada 100 la termina en tiempo y forma con conocimientos suficientes en lengua y en matemática. O sea que estamos mandando al mundo 87 de cada 100 que no los tienen. O sea que la situación es muy grave, pero como pasa habitualmente en educación, ¿qué es lo que sucede? No tenemos una repercusión inmediata. La gente piensa en la educación, bueno, ya, es para más adelante, ¿sí? No es inmediato, no es el litro de leche que tengo que comprar al pibe o el remedio que le tengo que comprar en la farmacia y no tengo. Total, con eso, dos cosas que me vienen surgiendo con lo que planteas. Por un lado, el tema del acompañamiento de las familias, que para mí es completamente clave en la formación de un pibe. En ese sentido también me parece fundamental que atrás de las computadoras cuando estaba la pandemia o atrás ahora de los pibes cuando se sientan a hacer la tarea, también estén un poco los padres, me parece. O sea, siento que es un buen momento para pensar un poco de vuelta, repensar el rol que tienen las mujeres en las familias, adentro de los hogares. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué opinás de las políticas o los discursos que hay en materia de género de parte del gobierno actualmente? Y por otro lado, con esto que venías diciendo de cómo está instalado o no está instalado el debate en las familias sobre la educación, ¿creés que con todas las cosas que vienen pasando cambió un poquito eso? ¿Sentís que hay un debate que se está comenzando a instalar o no sé, el sentimiento que se despierta un poco la defensa de la educación pública? ¿Crees que tiene que ver con eso? ¿Cuál crees que debería ser el foco o por dónde deberíamos llevar ese debate también más allá de lo inmediato para adelante, pensar en transformaciones de la educación? El problema que tenés ahí, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Familias pobres, madres poco educadas o no educadas con los niveles que uno quisiera, son familias que menos pueden acompañar a sus hijos en el proceso de aprendizaje. Claramente. ¿Por qué decimos que el nivel educativo de las mamás impacta en el aprendizaje? Porque es esa mamá que hace, cuando su hijo o su hija llega de la escuela, mira el cuaderno, pero además de mirarlo, y por ahí tiene una nota en el cuaderno de comunicaciones que puede leer, pensemos por ahí, y que puede interpretar. Además de eso, se puede sentar y puede acompañar a su hija, a su hijo en por ejemplo, hacer la tarea, algo tan simple como eso. Por eso es relevante que las mujeres se eduquen, porque son las que están ahí cerca de los chicos y es una mejora inmediata. Para eso tiene que haber una política, que no la hay. No hay una política vinculada a que, por ejemplo, haya... porque no estamos hablando necesariamente de que las mujeres vayan a la universidad, no digo que se tenga que expandir, sino educar, ¿no? Que las mujeres tengan posibilidades, esas madres sobre todo, tengan posibilidades de tener más educación. Y por supuesto que las niñas y jóvenes tengan más posibilidades de llegar a niveles de educación superior. Ahora, la política hoy no corre por esos andariveles, ¿sí? Claramente.
A ver, la marcha de hace unos días claramente registró un sentimiento claro de la población, ¿sí? Vinculada con la educación pública, ¿sí? Con esas posibilidades que dan los estudios superiores a el ascenso social. Eso le quedó claro, y me parece que le quedó claro al gobierno nacional por algunos gestos que está haciendo, no inmediatamente después de la marcha, pero sí con el tiempo. O sea, hay gestos que hacen pensar que en la cuestión universitaria se va a tomar un nuevo camino. Lo que pasa es que hay algunos registros que preocupan. Ustedes piensen que desde que asumió este gobierno hasta ahora, ¿qué novedades tuvimos en el campo educativo? Uno, en enero y sin previo aviso se cortó el FONID, ¿no? El Fondo del Incentivo Docente. Podemos discutir si era correcto que estuviera o que no, pero bueno, el momento, la forma no parecen ser los apropiados. ¿De qué otra cosa nos enteramos? Bueno, del recorte del presupuesto universitario, que terminó en la marcha. ¿De qué otra cosa nos vamos enterando? Que no se compraron, que se cayó la compra de los 14 millones de libros que se distribuían gratuitamente en todas las escuelas primarias y secundarias de gestión estatal. ¿De qué otra cosa nos vamos enterando? Y de asuntos vinculados a la macro de la educación, ¿sí? Que no están en línea con la educación pública de gestión estatal. Por ejemplo, lo único que tiene que ver con un beneficio, por supuesto, a familias que lo necesitan, es el subsidio que se dio a las familias que tienen chicos en escuelas de gestión privada de cuota relativamente chica. Bueno, ahí yo tengo una posición, es para discutir, ¿no? Creo que sigue generando más diferencias entre las escuelas de gestión pública y las de gestión estatal, es decir, no abonan tratar de conseguir que ambos sistemas funcionen de la mejor manera. Bueno, por ahora, la única política que veo como favorable es la que les comentaba antes, ¿no? El Plan Nacional de Alfabetización, que todavía tampoco sabemos cómo va a funcionar. Claro, creo que, no sé si lo respondiste, pero esto que vos decís tiene sentido porque hace varios años se cambió el paradigma de lo que es la educación. Ya con el gobierno de Menem se cambió, digamos, lo que es el carácter de la educación privada. Ahora todas son educaciones en instituciones públicas, pero algunas son de gestión pública y otra privada. Y algo que menciona Mariano Nardowski en su libro El colapso de la educación es que una solución para solucionar el tema de las matriculaciones, el tema de las matrículas, es el subsidio a las escuelas privadas para suplir, digamos, la falta de construcción de escuelas. ¿Vos sentís que esto es una solución paliativa, factible a largo plazo, con los recursos que tenemos? ¿Cuál es tu opinión? A ver, es cierto que en Argentina, sobre todo en los centros urbanos, y en las inmediaciones de los centros urbanos, tenés un crecimiento, ¿sí? de la educación de gestión privada, porque digamos, el Estado, yo diría, no es que ha invertido poco, sino creo que ha invertido mal, ¿sí? O sea, si uno analiza el dinero que se ha dedicado a educación en los últimos 25 años, es cierto, en la mayoría de los años no se ha invertido el 6% del Producto Bruto, como dice la ley, pero de todas maneras había dinero disponible y sin embargo
dos cosas. No se ve reflejado en la construcción de la cantidad de escuelas necesarias, sobre todo en el nivel inicial, ¿sí?, que es tan importante. Todavía no se cubre la demanda. Pero además las inversiones que se han hecho en términos de capacitación, de mejoramiento del sistema educativo, o sea, por lo menos con esa intención, no ha tenido ningún tipo de evaluación. En Argentina, evaluar es una cuestión que genera mucho problema, ¿sí? Y no solo porque los gremios se oponen a la evaluación. Evaluamos muy poquito, ¿sí? Y no sabemos qué efecto tiene cuando armamos cualquier dispositivo para mejorar la educación. Nunca se evalúa. Entonces, no sabés si esto que estás haciendo, si tal provincia implementó tal proyecto. La verdad es que no sabés si son buenos los resultados. Lo que habitualmente pasa es que ese proyecto queda instalado en el tiempo sin ningún tipo de diagnóstico sobre cuál es el efecto que produce. Entonces, eso es lo que decimos, ¿no? La inversión no siempre es mala, o es poca, sino es mala. O sea, no sabemos bien en qué estamos invirtiendo el dinero, qué efectos tiene sobre la población, y la verdad que, bueno, ahí sí hay un tema que hay que discutir, ¿sí?, que ideológicamente para muchos parece ser una cuestión de la derecha y que tiene que ver con, bueno, evaluemos a los chicos, evaluemos a los docentes, evaluemos a las instituciones, veamos cuáles son esas instituciones donde se hacen mejores las cosas para poder replicarlas, veamos dónde están los mejores docentes. Bueno, fíjense, la Ley Nacional de Educación dice que los mejores docentes tienen que estar en las escuelas con mayores dificultades. Nunca se implementó ese artículo de la ley. En ninguna jurisdicción, ¿sí?, se implementó que los mejores docentes van a las escuelas que más los necesitan. Bueno, para saber dónde están los mejores docentes tenés que evaluarlos, tenés que saber cuáles son los mejores docentes. Y después darles incentivos para que vayan a esas escuelas. Porque claramente un docente ante una colección de escuelas elige la que, según su saber y entender, es la mejor para ejercer su profesión. Ya sea porque le queda cerca, porque conoce a los docentes y tiene amigos, porque sabe que en esa escuela, bueno, funciona bien por algunas características, pero no hay incentivos para que ese docente, que tiene muchos recursos, metodología, saber acumulado, se instale en una escuela que necesita ese tipo de docentes. Como ese artículo de la Ley Nacional de Educación, hay muchísimos que no se aplican en la Argentina, una ley votada por unanimidad, y que es muy buena, pero que no se implementa. Hace rato mencionabas la marcha del 23, y bueno, y ahora también sobre en qué se gasta el dinero que se destina a la educación. Respecto a ese tema, ya un poco estuviste adelantando tu opinión, pero sobre la transparencia y la rendición de cuentas de, digamos, el sector educativo como rama de la administración pública. ¿Qué opinión tenés de ese tema? ¿Qué testimonio podés dar vos, habiendo sido rector del colegio y ahora siendo profesor de la facultad? Y si pensás que la auditoría y el control de la educación pública hace a su excelencia o a su mejora. Bueno, en principio hay que pensar que la inmensa mayoría de las instituciones escolares no tienen presupuesto propio. O sea, el presupuesto está centralizado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que los directores y directoras de las escuelas primarias, secundarias y profesorados no disponen de recursos económicos
para el mantenimiento de las escuelas o para invertir. Entonces, digamos, la auditoría, la transparencia, solo se puede evaluar en los ministerios. Digo, en los ministerios provinciales, que gozan de una autarquía establecida por las constituciones provinciales. Bueno, ahí hay que meterse en un lío que totalmente está ajeno a esta conversación. Los colegios universitarios, en particular el Nacional o el Pellegrini, tienen presupuesto propio. Es decir, el rector o rectora del colegio, además de tener la supervisión pedagógica, bla, 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 tiene una tarea que es la administración financiera del colegio. Y decide con el presupuesto que, por supuesto, no es arbitrario, sino está reglamentado por el Consejo Superior de la Universidad, que le dice, te toca esta parte. Tiene que, ver con esos recursos qué hace para mejorar las instalaciones, o para mantenerlas o para mejorarlas. ¿Es eficiente en eso? Yo voy a decir que yo fui eficiente. Cuando digo yo, la gestión, con todo el equipo que tenía. Sí, ¿por qué digo esto? Cuando yo recuerdo, llegué en el 2011 al colegio y la caja del colegio tenía mucho dinero. Y yo digo, esto es el dinero que va a tener el colegio todos los años. No, esto es lo que se viene acumulando y que no se usa. No se usaba. Había problemas en la gestión, no se usaba el dinero. Por ejemplo, estaba acumulada de 3 años las becas para los estudiantes, que no se habían dado. Cosa que, de inmediato había que empezar a transparentar el proceso. Creamos la beca Jusey para que tuviéramos la posibilidad de darle becas a los chicos y chicas, que se complementaba a su vez con la beca que da la Asociación Cooperadora. Y empezamos a tener proyectos de mejora del edificio. Ustedes son muy jóvenes, ¿sí? Pero cuando nosotros llegamos al rectorado del colegio, el edificio en el frente tenía unos andamios, ¿sí?, enormes que cubrían todo el frente y el lateral del colegio por desprendimientos que se habían producido. Y se alquilaban esos andamios, porque no eran propios, por supuesto, desde hacía años. Logramos que se limpiara todo el frente del colegio. Pero como eso, a lo largo de los 8 años hicimos cosas que por ahí no eran muy vistosas. La del frente fue muy vistosa porque era muy importante cambiarle la cara. Pero también cambiamos el interior. Por ejemplo, la instalación eléctrica de todo el colegio era la misma de cuando se había edificado. Imagínense, cables de tela. Cambiamos los vidrios. Los vidrios eran vidrios comunes, no eran vidrios irrompibles. Hoy ningún chico se puede decapitar porque se choca contra un vidrio. La mitad de los calefactores del colegio no funcionaban. Había aulas sin calefacción, aulas que sí. Tuvimos que reparar todo eso. Y además con la cooperadora, que es un órgano que es fundamental para el funcionamiento del colegio, se hicieron muchas obras que hoy ustedes ven. El microcine estaba totalmente destruido, no sé cómo estará ahora, espero que esté bien. Se puso a nuevo, si buscan fotos se van a encontrar el antes y el después. El Zoom, el tercer piso, era un lugar inhóspito, y y ahí se crearon las aulas y un lugar que tampoco sé cómo está hoy. A lo largo de todos estos años, a través de mecenazgo, se ha ido limpiando todas las paredes del interior del colegio. No sé cómo están ahora los baños, se hicieron a nuevo. Y así un montón de cosas que hicieron que el edificio, por lo menos en la época que yo,
estuviera a la altura, ¿no? Es muy costoso porque, claro, justamente es un edificio tan glamoroso que mantenerlo, ¿sí? Bueno, implica inversión de dinero. Pero el colegio siempre tuvo una buena partida para hacer eso. En ese aspecto, la verdad, y se hacía todo por licitaciones. Recuerdo un hecho puntual. Apenas tomé la rectoría, el centro de estudiantes, bueno, que siempre hacía bien su trabajo, ¿no? Que era picañear al rector de turno, sino que va a ser, me acusó de tener una caja a través de el bar del colegio. El bar, claro. Porque había el bar había un contrato de funcionamiento, un canon, el que contrataba, en aquel momento era Ricardo, no sé si sigue existiendo de Ricardo, no importa, le pagaba un canon al colegio. Bueno, nada, rápidamente, no hay más canon. La forma del pago era el agua en los contenedores, no sé cómo se llaman, ¿no? Los botellones gratis para toda la comunidad, o sea, para los chicos, para los docentes, para los no docentes. Entonces no había canon, pero el señor que contrataba el bar tenía que mantener llenos los bidones de agua. Se acabó la plata de la caja, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, transparentar es algo que para mí es muy importante y que deben de alguna manera estar dispuestas todas las instituciones públicas o privadas. Usted estuvo mucho tiempo en el colegio. Dentro de todos los cambios, medidas o incluso cosas accesorias, ¿qué es lo que está más satisfecho, más orgulloso? Montón. No, sí, sí, creo que la primera en la lista es de haber hecho más de 50 concursos docentes, que es histórico, inédito en la historia del colegio. ¿Sí? Cuando me recuerdo claramente la primera reunión con los jefes de departamento, dije que iba a alargar los concursos en todas las materias, me dijo, bueno, no, esto no va a suceder nunca. En este colegio yo era profesor regular, había concursado en los 90, pero efectivamente desde el advenimiento de la democracia hasta 2010 había habido un puñado de concursos en algunas materias. Y nuestra gestión se propuso que hubiera concursos, y hubo concursos de todas las materias, no solamente de profesores, sino que hubo concursos de ayudantes de todas las materias, e incluso hubo un concurso de preceptores, algo que fue y me costó digamos, buenos dolores de cabeza, pero me parece que eso le dio una independencia al claustro docente, ¿sí? Que, aclaro, nunca me votó, porque siempre perdía las elecciones, pero para mí era fundamental encontrar los mejores docentes, que ingresara gente nueva con trayectoria académica, ¿sí? Eso mejoraba sustancialmente el plantel de docentes y lo alejaba de alguna manera del amiguismo. Y quiero decir, yo entré al colegio porque el jefe de departamento de ese momento, un profesor, había sido profesor mío y me llamó un día y me dijo, acá tenés un primer año, empezá a dar clase. No había rendido ningún concurso, era un joven con pocas herramientas, y empecé a dar en primero sexta, sí, que se creaba en ese momento. En 1986 había 5 primeros a la mañana y 5 a la tarde, y se crea la sexta y la 12 en ese momento. Las que luego pasan al turno vespertino cuando se crea el turno vespertino. En ese momento era como de la tarde. La sexta de la mañana. Ah, ok. Claro, en ese momento había 5 primeros y 5. Sanguini te agrega un primero a la mañana y un primero a la tarde. Okay. Y lo llama sexta y 12. Yo
digamos, con el tiempo y debido a la puja, sobre todo de las familias, con el tema de la elección de turnos, hago ese engendro, ¿sí?, de pasar 2 cursos al sistema mixto, ¿sí?, los 3 primeros años a la mañana y los 2 últimos en el vespertino. Y hablando así de el colegio de composición, como vas a decir un poco el tema de los docentes y tu relación, a mí, para vos está muy politizado el colegio, ¿está bien? ¿Eso afecta a la calidad educativa? ¿O qué piensas de la relación del colegio con la política? No, con la política no. El problema más importante en el colegio no es la política, sino más las cuestiones sindicales, que por supuesto están vinculadas con la política, ¿no? Pero no por la política en sí mismo, no porque los profesores estén politizados o porque en las aulas se discuta sobre política. Eso no me parece, al revés, para mí es un activo del colegio, ¿sí? Sobre todo porque, siempre digo lo mismo, el colegio tiene una oferta muy amplia, además de lo curricular obligatorio. Digo, tenés un coro, una orquesta, el centro de estudiantes, el consejo de escuela resolutiva o el consejo de convivencia. Digo, son oportunidades. Cada pibe, cada piba decide si toma este camino o toma, algunos vieron que son múltiples, ¿no? Entonces van al coro, a la asamblea, a la convivencia y no les queda tiempo y son voluntarios en todo, claro, por eso, todo. Algunos toman todo, bueno, y algunos no toman nada, y está, o se meten de cabeza en el campo de deporte a jugar al fútbol, por ejemplo. Eso es muy importante, esa diversidad, esa posibilidad es muy importante. El problema, para mí, uno de los problemas del colegio es que en ocasiones, ¿sí?, y sobre todo, bueno, ahora no estoy muy al tanto de lo que está pasando, pero seguramente debe estar ocurriendo cuando se generan cuestiones, sobre todo vinculadas al tema de los salarios, ¿sí?, se empiezan a generar muchas situaciones de medidas de fuerza, y entonces una cosa son años en los cuales hay algunos paros, ¿sí?, algunos días sin clase, y otros en la que la cantidad de días de paro empieza a ser como impactar negativamente porque son muchos. Me parece que ese es uno de los temas, y el otro tema es que yo no te diría la política, me parece que es otra vez la cuestión gremial, porque de hecho el Consejo Resolutivo no es que está politizado, sino está gremializado, me parece. Es decir, por ejemplo, en mi época había una mayoría de UTE y una minoría de AGD, por llamarla de alguna manera. No era que se llamaban así, no se llamaban así, pero detrás, bueno, estaban más o menos, no sé si sigue estando en el mismo. En el Consejo muchas veces las políticas de transformación se veían paralizadas o truncas por una cuestión corporativa gremial. A ver, intentamos, en realidad intentaron los pibes, ¿sí? Y yo los acompañé, pero bueno, no hubo caso, cambiar el plan de estudios, ¿sí?, la vaca sagrada. Y nada, no hubo caso, no hubo forma de que el Consejo acompañara esto por los docentes, porque no, digamos, temían al cambio, ¿sí?, curricular, porque claro, se ponían en juego las fuentes de trabajo, ¿sí? Eso por un lado, y también por los graduados, que son los que mantienen la antorcha viva de la tradición, y me parece que eran mucho más reactivos a la transformación. Los pibes habían hecho un trabajo interesante, mucho trabajo en un borrador de proyecto, pero bueno, no pudo avanzar.
Retomando tu gestión, es verdad que hubo muchos intentos de modernización del colegio, por ejemplo los orsobancos, los movibles. Bueno, pero no solo eso. Los orsobancos son los que están. Sí. Hay 2 aulas de orsobancos. Que está primer piso. No, sí, la última aula del primer piso, sí. Y la aula en el segundo piso. En física. De química también hay una. Cuarto año. Hay 2, ¿no? En el central hay una. Sí, creo que hay 3. No, y en quinto también hay una. Eran 100 bancos, eran 3, 100 bancos eran. Hay otra en planta baja. Y una en la jaula. Y otra en planta baja, primer piso. Sí. Bueno, a ver, eso fue un intento con la cooperadora. Claro, fue un intento. Claro, sí. Qué bueno. Bueno, no, casi me comen. Los estudiantes estuvieron en contra totalmente. Claro, los graduados más en contra, seguramente. porque ¿cómo íbamos a sacar los... Ellos creían que eran los blancos de Cané. Mentira, los bancos son los bancos de 1930 más o menos, porque cuando se inauguró el nuevo colegio se compraron los bancos nuevos, los pegados, atornillados al piso, pero bueno, para los graduados que hoy viven son los históricos. No, me insultaron en 18 idiomas. Bueno, nada, ahí fue una imposición. La verdad es que creo que, porque había toda una cuestión incluso filosófica, educativa, ¿no? Que los bancos fueran móviles. Es decir, que uno pudiera rearmar el aula para trabajar en grupo, para trabajar en ronda, digamos. Entonces, nada, los pibes decían, claro, muy bien, pero no me saques los bancos. Entonces había un problema ahí, ¿no? No me saques los bancos, pero vos querés tener una educación, entre comillas, más progre, o sea, querés que pibes y docentes circulen de una manera diferente dentro del aula. Sí, pero no me cambies los bancos. Bueno. Sí, de hecho, bueno, gracias a eso pudimos organizar los torneos presenciales de ajedrez porque los hicimos en el claustro central, por ejemplo. Entonces, para poner los tableros poníamos enfilado todas las mesas y íbamos pudiendo jugar. Pero más allá de eso, de la misma forma que hubo cosas que pudiste implementar, hubo cosas que no. Yo tengo registro, me parece, de que vos tenías en su momento la intención de que hubiese claustros temáticos. Sí. Un claustro por cada materia. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? La UBA me bajó el... Sí. Sí. No. ¿Cuál era la idea de que hubiese claustros Claro, temáticos? en vez, nuestro formato es un formato francés de enseñanza, ¿no? Es decir, aula, primera, aula, lo que tenemos hoy y que hemos tenido desde la creación del colegio. Bueno, no tanto, pero sí. Mi idea era proponer una dinámica más al estilo británico. Entonces, planta baja Moreno, matemática. Planta baja Alsina, letras. Bueno, y así sucesivamente. O sea, asignar las aulas a los docentes, sacársela a los pibes. Se imaginan la guerra, ¿no? O sea, no tenías más aula. Para los pibes era más o menos cortarles el brazo derecho, vamos a decir eso. Y dársela a los docentes. Yo pensé que los docentes iban a estar de mi lado, porque más o menos les había dicho, te compro la cafetera y la tostadora. Se imaginan, ¿no? El estilo inglés, que, digamos, tenés tu propia biblioteca con los libros, la computadora, el cañón, los materiales que necesitas, los profesores de matemática, regla y escuadra y compás. Digo, bueno, para cada materia, los materiales. Entonces, los pibes iban, nada, te tocaba con Sorsoni matemática, ibas al claustro planta baja, te tocaba con tal profesora, se movían los pibes. Bueno, nada, no. La justificación más atroz que escuché al respecto de ese proyecto de un consejero de resolutivo fue que eso mezclaba a los pibes. Claro, porque en la misma hora podía tener primero, tercera matemática y al lado quinto, segunda. Entonces digo, bueno, ¿qué importa que se mezclen? Digo, no, porque van a usar la misma batería de baños.
Y eso hoy también sucede, digo, o sea, está bien, cuando están todos los chiquitos en el tercer piso, mayoritariamente deben ir a la batería de baños del tercer piso, pero le digo, pero los pibes se mueven todo el tiempo en este colegio, o sea, no tienen las 11 materias en el aula, sobre todo a medida que avanzás. Te vas a química, te vas a física, te vas a biología, te vas a plástica, te vas a música. Digo, ¿ves? Es hacer eso que hacemos, a geografía, digo, eso que pasa con alguna materia, hacerlo con todas. Bueno, no hubo caso. Y generó tanto ruido, y sobre todo generó mucho ruido entre los estudiantes que de forma, no voy a poner un calificativo, movieron, ¿sí?, los hilos de sus padres y madres. Entonces el rectorado de la universidad dijo, no generes este ruido al divino cohete. Bueno, nada, fue un intento, como otros. Siguiendo ahí con las cosas con las que te peleaste con otras personas, bueno, sí, me parecen muy interesantes. Otra cosa que yo escuchaba así como amiga legendaria era el tema de las grillas. Sí, claro. Bueno, ahí sí era una cuestión gremial, claramente, porque hasta que aparecieron las grillas, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, habitualmente si había paro, por alguna situación el colegio cerraba. Entonces, los chicos no iban, los profesores no iban. Listo. Ya está, así se resolvía. No había agua, no había luz, no sé. Cualquier pretexto hacía que ese día no funcionara el colegio. O sea, no había clase de nada. Los que querían dar clase no podían dar. Bueno, ya está. Era así, se resolvía prácticamente. Claro, creo que hubo en su momento una excepción que Diego Giacomini en su momento quiso una autorización para dar clases en día de paro y la dieron, creo. Claro, pero por eso era como una cosa excepcional, digamos, ¿no? Bueno, nada, yo lo que quería era garantizar la libertad de enseñanza. El que quiera hace paro, el que no quiere no hace paro. Entonces, yo abrí el colegio, siempre abría el colegio. ¿Qué pasaba? Abrir el colegio era todo un costo, principalmente porque hacían paro masivamente los auxiliares docentes, o sea, los preceptores. Entonces ahí había todo un tema vinculado a la seguridad de los pibes. Digamos, era el pretexto que me decían, no, cerrar el colegio porque es muy peligroso que los chicos estén sueltos. Bueno, nada, era un pretexto para que se cerrara y cada uno en su casa. Entonces, en un momento, no me acuerdo exactamente en qué año, era cierto, hacerlos ir, venir. Entonces decimos, bueno, hagamos al revés. El docente que quiere venir a dar clase, Giacomini, nos manda un aviso. Y entonces a ese curso lo hacemos ir en ese horario. Entonces, lo que sucedió es que mucha gente quiso venir a dar clase. No era Giacomini nada más. No era 1, 2, 5, 10 docentes. Por ahí, porque dependía mucho del paro, de quién convocaba, cuál era el motivo. Por ahí tenías el 75% de los profesores que quería venir a dar clase. ¿Cómo comunicabas eso? Bueno, entonces una persona que hoy trabaja en el colegio armaba se imaginan el damer horario de todas las divisiones, lunes, o bueno, hoy martes 7, y entonces decía, primero, segunda tiene, primera, segunda, sexta y séptima. ¿Se imaginan qué contentos los pibes? ¿No? Se tenían que quedar adentro las 3 horas, bueno, unos entraban más tarde, otros se iban antes, y había clases. Bueno, eso no me lo perdonaron, y se aceitó mucho. ¿Por qué? Porque publicábamos en la página web. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que yo tuve una comunicación fluida de las redes. Entonces yo publicaba, por ejemplo, a las 10 de la noche el horario de la mañana. Entonces los pibes empezaban a poner por Twitter. No voy a decir cómo me llamaban exactamente.
desde los respetuosos que decían rector, gordo, me quiero ir a dormir. Bloqueé gente y desbloqueé gente. Porque ese era el otro. Era un juego interesante, lindo. Bloqueaba, desbloqueaba, depende pero me decían, me quiero ir a dormir, me tengo que levantar a las 6 de la mañana. ¿Cuándo van a estar las grillas? Bueno, las grillas se transformaban como una parte importante, digamos, del día a día. Y después publicábamos a la mañana la grilla a la tarde, porque también tenía mucho impacto qué pasaba a la mañana. Porque muchos docentes no avisaban hasta ver qué pasaba. Claro, porque era como un termómetro. Si a la mañana venían muchos docentes, el docente que estaba ahí, entre que sí, que voy, que no voy, si veía mucho verde era el color de los que iban, las horas, no decía qué docente, ojo, porque era importante no escrachar ni al que iba ni al que no iba. Estaba color verde el casillero, cada pibe sabía, ahí en la primera hora tengo matemática, nadie se enteraba de afuera qué pasaba. Y si estaba poco verde, el docente que estaba dudoso, ¿qué hacía? Adhería al paro y no avisaba nada. Entonces avanzábamos de esa manera. Fue interesante. Fue interesante abrir el colegio. La primera vez que abrimos el colegio fue en octubre del 2011, en un paro muy grande. Y fue un día que por ahí alguno de ustedes sabe que fue el día de los caramelos, de los ubus, que es como una historia que hoy me encuentro con gente que se acerca y me da un caramelo y yo ya sé que es un exalumno de aquella época y que de alguna manera es como una caricia, ¿no? que me hacen los exalumnos. Pero bueno, porque ahí también se jugó, ¿no? Usted está loco, ¿cómo va a abrir el colegio? Hay paro, mis profesores no van a ir. Y yo eran como las 11 de la noche y yo tuiteaba y le decía, sí, va a estar abierto. Y me decían, uno me dice, si usted me hace ir a las 7:30 de la mañana y yo no tengo clase, por lo menos quiero un SUBUS. Eso fue un tuit. Y yo le digo, por supuesto, lo vas a tener. Entonces me acuerdo de levantarme como a las 6 de la mañana, conseguir un kiosco, un maxi kiosco, porque yo dije, voy a tener que dar muchos SUBUS. Y me compré 3 bolsas de SUBUS y me paré en la puerta del colegio. Y fue un espectáculo, ¿no? Entraban los pibes y yo repartía SUBUS. Estaban los que me daban vuelta a la cara, porque como diciendo, la gran 7 vos que me haces venir a esta hora, la primera vez, imagínate para un pibe de 4 o 5 año que nunca había tenido clase un día de paro, y los más chiquititos que todos venían a agarrarse el SUBUS. Esa es la mística que hay en torno a los SUBUS. Sí, totalmente. Sí, pero además eso duró mucho tiempo, más allá de los que estaban. Muchas veces me ocurrió que salir de la rectoría y encontrarme en el suelo una cajita con SUBUS, o sí, ese tipo de cosas. Eso perduró en la facultad, exalumnos. Terminar una clase que ellos daban, se imaginan que reconocerlos a ustedes después de 5 o 6 años y venir y me dice, profe, ¿cómo le va? Le doy un SUBUS, eso. Una buena historia. No quiero seguir extendiendo mucho la cosa, pero no quería dejar pasar esta pregunta. Con todo esto de la actividad gremial y política docente, ¿pensás que hay adoctrinamiento ante el colegio? ¿Qué llamás adoctrinamiento? Ese es el primer tema, ¿no? Llamar... yo creo que no. Conozco docentes que hacen bajada de línea. Sí, es decir, bajada de línea ¿en qué sentido? Bueno, mañana hacemos paro por esto, o mañana marchamos por la ley de aborto, o mañana marchamos en defensa de la educación pública. Bueno, si decís que eso es adoctrinar, bueno, te digo, bueno, quizás sea... No me parece que eso sea un problema en una escuela secundaria, por el contrario, tiene que ver por supuesto que en un espacio plural y en un espacio, digamos, de confianza, ¿no? Donde los pibes puedan rebatir las ideas de los docentes. Cuando vos tenés del otro lado un
profe que digamos, que cree que eso es una verdad absoluta y que si vos no la aceptás y vas en esa línea, entonces, por ejemplo, tenés baja nota o no aprobás, o algo, bueno, ahí pero me parece que eso ¿Es sana esa discusión adentro del aula? Sí, Sí, es la misma porque que es la misma que se da en cualquier lugar. Por supuesto que hay una asimetría, ¿sí? Porque los docentes, sobre todo algunos, tienen claramente más argumentos que un pibe de 15 años, ¿sí? Pero bueno, escucha una campana, escucha otras, seguramente, digamos, además no es monolítico la forma de pensar de los docentes en el colegio. Digo, tenés en economía, lo tenés a Giacomini, tenés a Castillo Carrillo, tenés a, qué sé yo, ¿cómo se llama el que es vice del Pele? A Ricardo Romero. A Romero, digo, tenés versiones diferentes. Bueno, no me parece que ese sea el problema de la educación en Argentina. Te hago dos últimas preguntas cortitas. Ok. Por un lado, con todo esto que venís diciendo de capaz algunos roces con el estudiantado a veces, que lógico, igual en una Sí, gestión. es parte del, Por eso, sí, es del parte juego, ¿no? De la dinámica. Con eso, una cuestión que surge mucho y me parece que es una duda muy general también, es cómo se sintió el discurso de las egresadas en 2018 más a nivel institucional. Y por otro lado, una pregunta que capaz nada que ver con todo esto que venimos charlando, es un poco de proyección del futuro en el colegio. Yo personalmente soy consejera escolar resolutiva, capaz por eso también me interesa el tema, pero se viene planteando hace unos años algo que se aplica en el PELE ya y que queremos traer al nacional, que es el PREP, el programa para los alumnos que tienen más de una materia y que se quedan libres. La idea es que, por ejemplo, estos alumnos puedan cursar hasta 3 materias a contraturno durante el año y por ende no pierdan un año de clase, sino que sigan cursando con sus compañeros, puedan seguir desenvolviéndose en la cursada. Quería saber así a rasgos generales qué opinás, si crees que es compatible con la excelencia académica, bueno, un poco ver qué opinás. Vamos por eso último. Primero, estar al tanto. ¿Qué pasa hoy en el colegio con los chicos que no... Ese es un gran tema porque estos pibes que quedan con al 2 o margen, más materias. digamos, claro, quedan al margen Hay un una poco del gran sistema cantidad de- educativo. Pero ¿qué pasa? Porque, Hoy no, claro, no. se quedan libres, digamos, del colegio y eso es un gran problema porque el resto de los colegios de la ciudad muchas veces ya cerraron las inscripciones, ya están llenos, por decirlo así, sumado al problema de base que hay en la ciudad de que faltan cupos en las escuelas secundarias. Entonces, muchas veces esos pibes quedan un poco al margen. Es algo histórico que pasa en el No, nacional pero está bien. que se queda afuera. Nosotros durante mi gestión abrimos cursos, ¿sí? De hecho, yo era profesor de matemáticas de uno de los cursos. Me acuerdo de Tati, por ejemplo. Tati Fernández fue mi alumna en segundo año. Ella se quedó libre, no me acuerdo si en primero para segundo o de segundo para tercero, y recursó conmigo matemáticas. Lo que hacíamos era que los pibes que querían, por supuesto, era voluntario, suponete que vos te habías quedado con matemática, no sé, biología y física, abríamos cursos de esa materia y a la noche, porque era el único lugar que teníamos espacio, aulas disponibles, que era, bueno, de alguna manera, y dictábamos esas materias, ¿sí? Por ahí no todas, porque suponete, alguien se quedaba con plástica, un pibe se quedaba con plástica en segundo, no íbamos a abrir un curso, teníamos como un mínimo, por lo menos juntemos 10 pibes, ¿sí? Si hay 10 pibes, y pasaba en matemática, en lengua, en física, en química, en las materias las más difíciles, las típicas que se llevan más, abríamos cursos y los pibes se quedaban ahí. Eso hacíamos con los chicos de primero a cuarto, de primero a tercero. Con los chicos que pasaban de cuarto a quinto, teníamos un sistema que no sé si sigue funcionando, que es los dejábamos seguir cursando quinto como libres. Libre cursado. La idea Sí, es... y si aprobaban las previas hasta julio, los regularizábamos y los pasábamos a ser regulares. La No sé idea eso es si sigue... un poco, siguen estas clases a contraturno que nombrás para primero, segundo, tercero, se suelen hacer a la noche, pero aún así los pibes tienen que legalmente, por lo que entiendo, estar inscriptos en algún otro colegio y
Igualmente la idea del proyecto es un poco trasladar eso que sucede de cuarto a quinto ya en el colegio para que todos los pibas tengan el acceso a seguir cursando. ¿Qué hacen? ¿Solo en cuarto y en quinto lo hacen eso? Claro, sí, Ah, sigue no. como... Nosotros lo hacíamos desde primero. O sea, lo hacíamos para todos los chicos. Es cierto que desde el punto de... A ver, ¿qué es estar escolarizado o no escolarizado? Es todo un tema. En realidad, nosotros le decíamos al papá o a la mamá, mire, lo ideal que es que a la mañana vaya al colegio, a cualquiera, donde lo quiera inscribir, y a la noche venga acá a cursar esas materias. ¿Por qué? Suponete que no pueda aprobar esas materias. Algún caso se puede dar. Porque a veces también hay una cuestión de cierta voluntad y de cierto interés de seguir en el colegio. Ustedes saben que hay chicos que a determinado momento dicen, yo no quiero seguir en este colegio, mi papá, mi mamá me insisten para que siga, bueno, no quiero. Entonces decíamos, que vaya al colegio a la mañana o a la tarde, viene acá a la noche. Lo real es que la inmensa mayoría no iba a otra escuela. La escolarización era ese poco tiempo que se transformaba en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedía? Finalmente, como saben, el colegio es abierto y los chicos pasaban mucho tiempo dentro del colegio. Yo no creo en la repetición. No, para mí. Pero, se imaginan, si hubiera propuesto no repetir, me cortaban en cachitos, ¿no?, despedazados. Yo no creo que repetir. Sí creo que vos no podés avanzar. Yo hubiera armado un sistema más universitario. Decía, bueno, no aprobaste matemática de primero y geografía de primero. Bueno, vos avanzás, pero matemática de segundo y geografía de segundo no las podés hacer. Te quedan pendientes. O sea, como en la universidad, vos vas haciendo materias, tenés correlativas. Si aprobaste matemática 1, haces matemática 2, pero si no aprobaste física 1, no podés hacer física 2. Bueno, hubiera armado más un sistema de esa estructura, pero que rompía, por eso la idea de armar no cursos, sino armar que las aulas estuvieran en manos de los docentes, más universitario. Todo esa era una lógica. Yo creo que, es como muy cuadriculado, digamos, esto de tener las aulas, los cursos. Sin embargo, sí creo que la exigencia de aprobar las materias es muy importante. Es parte de la... hubo 2 líos que se le armaron a la universidad. Fue cuando quiso pasar de una previa a 2 previas, pensando que una medida demagógica como esa, los pibes iban a estar chochos y tomaron el colegio. Y yo se los advertí y no me hicieron caso, creyeron que, como si les estás regalando ¿no? Y la otra fue cuando también quisieron bajar de 7 a 6 la nota. Tampoco estuvieron en total desacuerdo los estudiantes. Bueno, en general están en desacuerdo con casi todo lo que sea modificar algo, ¿no? Pero bueno. Y la otra pregunta estuvo vinculada al discurso de las chicas. Bueno, yo no estuve en el discurso por una cosa totalmente casual. De hecho, estaba en casi todos los discursos, o sea, casi todas las graduaciones, siempre estaba. Había estado, ¿era la de la noche? No, de la tarde, no me acuerdo de qué grupo era. No me acuerdo, bueno, no importa, de uno de los grupos. Había estado en los 2 anteriores y tenía que estar en ese, de la mañana, era el grupo de la mañana. Hubiera tenido que estar. Pero ¿qué pasaba? Se inauguraba el Colegio Nacional de Escobar, del cual yo había sido el padre de la criatura. Digamos, yo había llevado la idea a la universidad, al municipio, había hecho muchas cosas por ese colegio y se creaba la piedra fundamental. Bueno, nada, fui a eso porque la verdad que era importante. Y no estuve en el discurso, con lo cual lo que tengo es, lo que vi después estaba vinculado a ver el video, nada más. Vivenciarlo tiene otra dimensión. Visto de lejos, con el tiempo, ¿no? Creo que no... creo que se ajustaba a un momento histórico
del colegio y del movimiento de mujeres, que se podrían haber dicho, bueno, yo era ¿cómo era el calificativo? Era el jefe, no, sí, el jefe de la organización, más o menos. No me acuerdo el término que usaron, pero más o menos, la verdad es que yo no me sentía representado en nada, digamos, vinculado con eso, digamos, llamarme que yo era el jefe de la organización que vulneraba derechos de mujeres en el colegio, cuando había hecho bastantes cosas para asimilar y intentar, ¿sí?, acompañar el proceso. Digo asimilar porque fue un movimiento que irrumpió, que drásticamente en el colegio, que generó una movilización de las más importantes que yo he vivido en el colegio, y que era muy difícil, ¿sí?, acompañar. En algunos casos porque ni siquiera las propias chicas querían ser acompañadas en algunos aspectos, ¿no? Creo que fue de las etapas, junto con el intento de quema de la iglesia, que tuvo otras connotaciones. Sí, porque esa, y sobre todo no solo la quema de la iglesia, sino el juicio a los chicos, ¿sí?, porque eso duró mucho tiempo, si bien no fue público, duró mucho tiempo, eso también fue muy duro. Fueron los 2 episodios, diría los únicos 2 episodios más frustrantes y más dolorosos, digamos. Por todo el resto yo tengo que agradecer la oportunidad que tuve para ejercer el rectorado. Fue la mejor etapa de mi vida profesional. Pero digo, eso mismo que se denunció se podría haber hecho de otra forma, pero bueno, el contexto era ese, el movimiento tenía una energía y un potencial que hizo que eso pasara, digamos. Es muy difícil, en ese momento era muy difícil evaluarlo, digamos, porque se movilizaron muchas cuestiones históricas, además, dentro del colegio. Cosas que incluso muchos desconocíamos. Bueno, nada, eso fue un momento muy fuerte, muy fuerte, pero bueno, que tuvo que ver con esa instancia. Después, me parece que bajó la intensidad de esas cosas tan virulentas que pasaron, sobre todo en las relaciones entre chicas y chicos, digo, en el día a día, ¿no?, de lo que pasaba en el colegio. Fue explosivo, tanto para las chicas como para algunos chicos, ¿sí? Bueno, recuerdo el caso especial, ¿se acuerdan del chico que la universidad me hizo expulsar, el del abuso, bueno, perdón, no voy a decir abuso, el supuesto abuso dentro de la toma? Bueno, nada, fueron momentos fuertes. Bien, yo tenía una última pregunta, que sería, ¿cuál sería...? La última de la última. Sí, o capaz que una más, pero sí. O sea, depende de la disponibilidad de tu tiempo. La última, vamos. ¿Tu reflexión o qué directamente le dirías a la gestión actual? No me meto, No, digo tu reflexión, pero si a no, ver, bueno. yo no, a ver, estoy alejado de la gestión, no voy al colegio. La inmensa mayoría de la gente que laburaba conmigo se ha jubilado, los jefes de departamento ya no son los mismos, o sea, la verdad es que conozco poco de lo que sucede ahí adentro. Lo que sí podría decirte es que me parece que por lo que tengo novedades es vuelvan a hacer concursos docentes, que me parece que es algo que no sé debido a qué,
ha quedado inmovilizado. Me parece que es algo que motoriza el colegio, que lo mejora, que ayuda a la calidad, ¿sí? Y que no hay que, digamos, ser parte de la UBA, ¿sí? Del nivel universitario es concursar, que los docentes concursen. Entonces, así como te dije que fue mi mayor logro, creo que es una pena que eso no continúe. Y bueno, y así como hay un montón Era de la cosas... última. Está bien. Dale, Si querés dale. cerramos, pero No. como hay un montón de cosas que te dejaron satisfecho, y hay muchas que no pudieron concretarse, te quería preguntar por qué no intentaste dejar un legado o si pensás en algún momento retornar de alguna manera u otra. A ver. Contratar. No, a ver. Tengo, bueno, como todos tenemos grandes defectos. Alguno mío particular tiene que ver con que soy malo o poco permeable a la negociación, ¿sí? Eso, digamos, no tengo buena cintura política para eso. Dicen que tengo buena cintura política a pesar de la gordura porque hice dos rectorados, digamos, ¿no? O sea, cumplí 2 mandatos enteros, milagrosamente, no sé cómo, pero en términos selectivos, digo, ¿no? Pero, bueno, no, sobre todo no pude entablar buenas relaciones con los representantes docentes, ¿sí? Tenía mejor diálogo con los pibes. Bueno, eso, me parece que tiene que ver con eso, y en ese aspecto, por eso algunos de los proyectos se vieron truncos, ¿no? Tiene que ver con eso. Bueno, muchas gracias en serio por venir. Gracias a todos, a Teo, a Ani, a Maxi por venir, los invitados. Gracias a exalumnos por darnos el lugar, el espacio. Gracias a Roma, que está en producción. Y nada, muchas gracias por venir y por darnos el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la Gracias, invitación. profesor.